Nosotros en la parte de precálculo, o la unidad a la que vamos a llamar precálculo, la vamos a dividir en 4 partes. Lo voy a anotar acá. En primer lugar, números reales, que está muy conectado con la parte de desigualdades. En tercer lugar, lo relativo a funciones. Y en cuarto lugar, trigonometría. En trigonometría hay 2 cosas importantes, que son las funciones trigonométricas y las identidades trigonométricas, ¿ya? En teoría, lo único nuevo que tendría la gente que viene desde fundamento es la unidad de trigonometría. Entonces acá es funciones trigonométricas e identidades trigonométricas. Ya. Entonces partamos primero con lo de números reales. Cualquier duda que tengan durante la clase me interrumpen por el micrófono o me escriben por el chat. Igual estoy atento a eso. Bien. Entonces, en primer lugar, números reales. Como previa quizás a eso, podríamos recordar los conjuntos numéricos que ustedes conocen. ¿Qué conjuntos numéricos ustedes conocen? Digamos desde el más sencillo. ¿Naturales? ¿Enteros? Los naturales. Los enteros. ¿Qué más? Racionales, irracionales. Racionales. Irracionales. No me acuerdo. ¿No? ¿Complejos? O sea, los complejos, sí, también puede ser. ¿Algún otro conjunto que se acuerden? ¿No? Ya. De todas formas, hasta ahí está súper bien. Ya. Nosotros tenemos todos estos conjuntos de números. Y acá tenemos, bueno, los reales. Y hay varias formas de construir estos conjuntos numéricos, ¿ya? En general, las cosas en matemática tienen 2 orígenes. O se definen o se construyen, ¿ya? Normalmente las cosas se definen cuando son más axiomáticas, es decir, nosotros queremos partir desde ese punto. Pero si uno quiere ser un poquito más formal, puede empezar un poco antes, tener ciertos axiomas, y a partir de eso construir algunos conjuntos, ¿ya? En este caso, nosotros vamos a dar una construcción de los números reales. Pongámoslo en azul. Los números reales son un cuerpo, ¿ya? Profe, faltan los imaginarios también. ¿Cómo, perdón? ¿Los imaginarios? Sí, de hecho también podemos agregar los imaginarios, que son
Imaginarios. Los imaginarios o imaginarios puros, que son un subconjunto similar a los reales en los números complejos. Ya. Entonces, los números reales son un cuerpo, ¿ya? ¿Qué significa que sea un cuerpo? Y mientras pienso en esa pregunta, Gillian, los decimales no... De hecho, a ver, los números decimales... No podríamos, o sea, sí, podríamos definir el conjunto de los números decimales, pero probablemente no tendría una estructura bonita como estos conjuntos que están acá. Bueno, excepto el de los irracionales. Ese no tiene una estructura muy bonita. ¿Alguien se acuerda qué significaba que un conjunto fuera un cuerpo? ¿Se refiere a los axiomas o no? Exactamente. Es decir, satisface los siguientes axiomas. Y estos son los llamados axiomas de cuerpo. ¿Ya? En primer lugar, existen dos elementos llamados 0 y 1 en los números reales y pedimos que sean distintos. ¿Ya? Se lee súper extraño lo que acabo de decir, pero recuerden que los números, así como nosotros los conocemos, la forma 1, forma 2, forma 3, son etiquetas para denominar ciertas cosas más abstractas que son los números, digamos, en un plano más desde la mente humana, ¿ya? Entonces acá tenemos dos cosas a las que nosotros llamamos 0 y llamamos 1, que son distintas, ¿ya? El segundo axioma que cumplen los números reales es que si nosotros le agregamos una operación binaria llamada suma, entonces el conjunto forma algo que le llamamos grupo abeliano. Y lógicamente yo les voy a decir qué significa que un conjunto sea un grupo abeliano, ¿ya? Significa que cumple 4 cosas. La primera es la clausura, que nos dice que si yo tengo dos elementos en los números reales, y yo los sumo, entonces el resultado de esa suma es un número real. Por ejemplo, ¿qué dos números reales se les ocurren? 2 y 3. El 2 y el 3, ¿ya? Si yo sumo el 2 y el 3, obtengo 5, y el 5 también es un número real, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Ya. La segunda operación, o sea, el segundo axioma de grupo, es la existencia de neutro. Y es que si yo a cualquier número le sumo el 0, obtengo exactamente el mismo número. Ya sea si se lo sumo antes o si se lo sumo después. Y eso ustedes lo saben porque si yo tengo, por ejemplo, 17,5 y le sumo 0, me queda igual 17,5. El tercero de esto es la asociatividad.
que me dice que yo puedo sumar de formas distintas, sin cambiar el resultado. El cuarto es la existencia de inversos que me dice que para todo A perteneciente a los reales existe B perteneciente a los reales, tal que A más B es igual a 0, y es lo mismo que B más A. En este quizás me voy a detener un poco. Si A fuera igual a 5, ¿cuánto valdría B? ¿Menos 5? Menos 5. Entonces, a este B que aparece en este axioma, normalmente uno lo denota por menos A, que es el inverso aditivo, ¿ya? Inverso aditivo. Ya. Esos 4 axiomas que están acá me dicen que los reales con la suma forman un grupo. Pero yo le puse un apellido al grupo arriba. Dije que era un grupo abeliano. Y eso es porque se agrega un quinto axioma, que es la conmutatividad. Y lo que me dice la conmutatividad es que yo puedo sumar en el orden que quiera. A más B, B más A, es exactamente lo mismo. Hasta ahí. ¿Alguna duda? ¿Consulta? ¿Algo que les parezca raro? No, profe. ¿Todo bien entonces? Ya. Vamos entonces al tercer axioma del cuerpo. Que me dice que si yo tengo el conjunto de los reales, les quito el 0 y le agrego una operación llamada multiplicación o producto, entonces esto también forma un grupo abeliano. Y ahí se cumplen exactamente los mismos axiomas de arriba, pero con el producto. ¿Ya? Se cumple la clausura, y es que si A, B pertenecen a los reales, entonces el producto también pertenece a los reales. El neutro, ustedes saben que el neutro de la multiplicación es el 1. Si yo multiplico por 1, ya sea a la izquierda o a la derecha, obtengo lo mismo. La asociatividad que me dice que yo puedo multiplicar en distinto orden y obtengo el mismo resultado. Los inversos, y acá esta es la razón de por qué nosotros le quitamos el 0 a los números reales para
para este axioma de cuerpo, y es que para todo A perteneciente a los reales sin el 0, existe B perteneciente a los reales, tal que si yo los multiplico, obtengo el neutro multiplicativo. Y acá, igual que antes, me detengo. ¿Qué pasaría si en este caso A fuera igual a 5? ¿Cuánto valdría B? 1 partido de 5. 1 partido de 5. Y solo por las dudas. Si A fuera igual a menos 5, ¿cuánto valdría B? Menos un quinto. Menos un quinto. Súper bien. Y en este caso, al igual que antes, a ese B normalmente uno lo denota a la menos 1 o 1 partido por A, y es el inverso multiplicativo. Y como queremos que nuestro grupo sea abeliano, necesitamos la conmutativa. Es decir, el orden de los factores no altera el producto. Esa frase tan trillada en la vida cotidiana viene de ese axioma. Ya. ¿Seguimos bien hasta ahí? ¿Hay alguna duda? Exactamente, Keila. El inverso multiplicativo también se le llama recíproco. Y al inverso aditivo también se le llama a veces opuesto. ¿Ya? En algunas partes aparecen con esos nombres. Y finalmente el cuarto axioma, que es la distributividad. Distributividad. Que es cómo se relacionan las operaciones. Y acá nosotros tenemos dos distributividades, ya sea por la izquierda o por la derecha. En el primero es lo que normalmente ustedes ven como multiplicar término a término. Y en el segundo también, pero al revés. ¿Ya? Entonces, con estos cuatro axiomas que están aquí, yo sé que parecen montones, pero son cuatro en realidad, nosotros tenemos una construcción de los números reales. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que nosotros tenemos un conjunto bien definido, en el cual hay una estructura dada por estos axiomas, y con esa estructura uno puede probar cosas, empezar a probar propiedades un poco más complejas acerca de la operación entre estos números. ¿Ya? Por dar un ejemplo, no quería hacer eso. Una propiedad que nosotros no dijimos arriba, porque no es necesaria,
es que los neutros e inversos, ya sea multiplicativo o aditivos, son únicos. ¿Ya? ¿Y cómo uno prueba esto? Uno lo prueba ocupando los mismos axiomas que están arriba. ¿Ya? Por ejemplo, probemos que el neutro para el producto es único. Eso que está acá significa por demostrar que. Entonces lo que queremos probar es que el neutro multiplicativo es único. Y para hacerlo vamos a proceder por algo que se llama por contradicción. Es decir, supongamos que no es único y lleguemos a una contradicción. Ya. ¿Cómo hacemos eso? Supongamos que existen 1 y 1', neutros multiplicativos distintos. Es importante que sean distintos porque si fueran iguales, entonces no estaríamos probando nada. ¿Ya? Y multipliquémoslos. ¿Qué ocurre acá? Como el 1' es neutro multiplicativo, todo lo que yo multiplique por 1' va a quedar igual, ¿cierto? Por favor, díganme algo. ¿No? Sí, profe. ¿Sí? Ya. Entonces, si yo multiplico 1 por el neutro multiplicativo, me queda igual. 1. Pero al mismo tiempo, el 1 es neutro multiplicativo. Así que si yo multiplico algo por 1, me debería quedar igual. Por lo tanto, esto es igual a 1'. Y esto significa que 1 es igual a 1'. Lo cual es una contradicción con el hecho de que sean distintos. Por lo tanto, el primer supuesto que nosotros hicimos tiene que ser falso. Por lo tanto, no existen dos neutros multiplicativos distintos. Existe un único. ¿Se entendió lo que acabamos de hacer? Sí, profe. Sí. Ya. Entonces ustedes lo pueden hacer los otros 3 que quedan, que es probar que el neutro aditivo es único y que los inversos son únicos. Y como pista les puedo decir que se hace exactamente igual como hicimos esto, por contradicción. Suponen que existen 2 y operando llegan a que en realidad esos 2 que eran distintos eran el mismo.
Así como existen esas propiedades, existen un montón más, de las cuales solamente voy a comentar algunas que son las más importantes. Vamos a ponerle otras propiedades de R. Y como les dije, son montones. 1, 2, 3, 4, 5. Y probablemente el resto las voy a colocar al lado. ¿Ya? La primera es que si ustedes calculan el inverso aditivo de una suma, es lo mismo que hacer la suma de los inversos aditivos. Si ustedes calculan el inverso aditivo del inverso aditivo de un número, les queda el mismo número. De la misma forma, si ustedes calculan el inverso multiplicativo de un producto, es lo mismo que el producto de los inversos multiplicativos. Y si ustedes calculan el inverso multiplicativo de un inverso multiplicativo de un número, les queda el mismo número. Con esos 4, ¿hay alguna duda, consulta, comentario? No. ¿Ya? Entonces veamos 4 más. El 5 es que todo número multiplicado por 0 da 0. En algunos textos he visto que a esto le llaman absorción. Absorción. Me parece. El 6, súper importante, que es que el inverso multiplicativo de un producto puede ser el inverso multiplicativo del primero por el segundo, o el primero por el inverso multiplicativo del segundo. ¿Ya? Ese es súper importante en el contexto de fracciones. ¿Y por qué lo digo en fracciones? Porque a veces se les olvida, cuando tienen que simplificar o trabajar algebraicamente algunas cosas, que menos a partido por b es lo mismo que menos a partido por b, y es lo mismo que a partido por menos b. ¿Ya? El menos puede ir en cualquier parte. Obviamente, si tienen más términos en el numerador o en el denominador, van a tener que usar algunos paréntesis, pero al menos eso es lo que quería recordar. El número 7 es que cuando nosotros multiplicamos el inverso multiplicativo de dos números, entonces el resultado es como que no hubiésemos, es como que hubiésemos multiplicado los números sin inverso aditivo. Y finalmente, el más importante de todos, el 8, que nos dice que cuando el producto de dos cosas es igual a 0, entonces la primera es igual a 0 o la segunda es igual a 0. Y puede ocurrir que ambas sean iguales a 0, ¿ya? No descarten ese caso. Pero al menos una es igual a 0.
¿Alguna duda con esas cuatro propiedades? ¿No? ¿No? ¿Nada? No. Estas 8 propiedades ustedes las pueden demostrar con los mismos axiomas de cuerpo, ¿ya? Con axiomas de cuerpo o los axiomas de grupo, dependiendo del caso. Es un buen ejercicio que lo hagan si es que tienen algún tiempo. Recuerden que debido a la reducción de tiempo que nosotros tenemos, no podemos hacer muchas demostraciones en el semestre. Pero de todas formas, cualquier teorema que nosotros pongamos va a tener una demostración en la bibliografía. ¿Ya? Yo les puedo, si están interesados, les puedo decir dónde y si tienen dudas cuando la lean me pueden preguntar también. Ya. Terminamos la parte de nuestros axiomas de cuerpo. Y ahora vamos a ver algo similar, que es el tema de axiomas de orden. ¿Ya? En particular, axiomas de orden en los números reales. ¿Ya? ¿Qué son los axiomas de orden? Son una forma, bueno, no una forma, son ciertas reglas que tienen que cumplir los elementos de un conjunto para que éste se diga ordenado. Es decir, nosotros los podamos ubicar en algo similar a lo que sería la recta numérica. ¿Ya? ¿De acuerdo con eso? Sí, profe. Los axiomas de orden son 3. El primero es que si ustedes suman dos cosas positivas, el resultado es positivo. El segundo es que si ustedes multiplican dos cosas positivas, el resultado también es positivo. Y el tercero y más importante es la tricotomía. ¿Qué me dice la tricotomía? Si A es un número real, entonces solo se puede cumplir una de las siguientes afirmaciones. A es positivo, A es igual a 0 o A es negativo. No pueden ocurrir dos de esas cosas a la vez. ¿De acuerdo? Sí, profe. Como comentario relativo exactamente a esto último que está aquí, nosotros los reales los podemos separar en 3 conjuntos, que son los reales positivos, los reales negativos, y esta es una notación probablemente no estándar, el 0, ¿sí? El singleton 0 que también se denota así. Cuando nosotros hablemos, en algunos casos, de reales no negativos, lo vamos a escribir de la siguiente forma. Que son todos los reales mayores o iguales a 0. ¿Ya? ¿De acuerdo con la notación?
Sí, profe. Profe, ¿Sí? perdón que no entendí la última. El de que tenía el cerito abajo y arriba el signo más era el que eran iguales y superiores a 0. Iguales o superiores a 0, exactamente. Es decir, Ok, partimos del 0 y nos vamos a los positivos. Pero no incluimos ningún número negativo. ya. Gracias. Entonces, estos axiomas, uno usualmente no los conoce, pero lo que sí conoce es la representación gráfica de estos axiomas. La representación gráfica de los axiomas anteriores es la llamada recta numérica. Es decir, esta línea bien derechita, que simplemente por convención tiene a la izquierda el infinito negativo, al medio el 0, y a la derecha el infinito positivo. Y ahí uno puede ordenar todos los números reales. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, por acá podemos tener raíz de 2, pi, no sé, 10 a la 100. Por otro lado, acá tenemos menos 5, menos, no sé, raíz de 1024, etc. ¿Ya? Obviamente, si uno hace esta recta con las medidas exactas, es una representación fiel de lo que ocurre con los axiomas de orden. ¿Ya? Es decir, si uno suma dos cosas, la casilla en la que cae es la correcta, correspondiente a la suma de esas dos cosas. Si uno multiplica, ocurre exactamente lo mismo. Y además está lo que yo les comenté, que tenemos los reales positivos, los reales negativos y el singleton 0. ¿Estamos bien con eso? Profe. Sí. Y al igual que en el caso de los axiomas de cuerpo, nosotros de los axiomas de orden podemos, o con los axiomas de orden, podemos demostrar un montón de cosas. Las más importantes son las que les voy a comentar ahora. Propiedades. Que son 5. La primera es que si tenemos un número distinto de 0, entonces el elevado al cuadrado es positivo. La segunda es que si tenemos un número positivo, entonces su inverso multiplicativo también es positivo. La tercera, la transitividad, me dice que si A es mayor que B y B es mayor que C, entonces A es mayor que C. La cuarta me dice qué pasa con la suma. Si A es mayor que B,
Entonces, A más C va a ser mayor que B más C. Y la quinta, que es súper importante y la cual fallaron la mayoría en la prueba de diagnóstico, en particular en el ejercicio 4, que es, ¿qué pasa cuando yo multiplico una desigualdad? Y acá hay dos casos. Si yo la multiplico por un número positivo, o si yo la multiplico por un número negativo. Si yo multiplico por un número positivo, entonces la desigualdad se mantiene. Si yo multiplico con un número negativo, la desigualdad se invierte. Entonces, número 5, muy importante. ¿Ok? ¿Alguna duda con alguna de esas propiedades? No. Hay una sexta propiedad que uno puede probar, aunque no es tan interesante para nuestros propósitos. Si A y B son números reales, tal que A es menor que B, entonces existe un C perteneciente a los reales, tal que ese C está entre medio de A y B. ¿Ya? En algunas partes a esto se le llama densidad, ¿sí? Y es que siempre va a haber un número real en medio de los dos reales, ¿ya? Por ejemplo, si tenemos el 5 y el 8. Dígame un número real que esté entre el 5 y el 8. 6. El 6. Y ahora yo les puedo pedir un número real que esté entre el 5 y el 6. 5,3. 5,3. Y ahora yo les puedo pedir un número real que esté entre el 5 y el 5,3. 5,2. Y ahí yo les puedo pedir un número real que esté entre el 5 y el 5,2. 5,1. Y ahí yo puedo seguir preguntándole, ¿sí? Si esta cosa tuviera suma infinito, podríamos seguir haciendo esto mucho rato, pero probablemente no me va a alcanzar ni el tamaño del lápiz ni el zoom de la pantalla. Pero creo que entendieron la idea, ¿cierto? Sí. Podríamos seguir con esto hasta que termine el semestre y aún no terminaríamos. Profe, ¿cómo se llamaba la propiedad 6? No le puse nombre. Dije que está relacionada. Sí, dije que en algunos textos la relacionan con el concepto de densidad de los números reales. Densidad. Aunque eso no es absolutamente correcto, ¿sí? Ya. Y lo último que vamos a ver hoy día, y con esto sí que terminamos, es el tema de valor absoluto. Para esto es necesario que ustedes recuerden una
diferencia fundamental entre la raíz de x cuadrado y el cuadrado de la raíz de x. ¿Ya? Y por favor recuerden eso siempre, porque es uno de los errores básicos que más se repite y por culpa del cual pueden tener hartas bajas de puntaje, por simple error de arrastre. El que está a la derecha es x, el que está a la izquierda es valor absoluto de x. Y de hecho esa es una forma de definirlo. ¿Ya? Valor absoluto de x es lo mismo que raíz de x al cuadrado, que es igual a x, si x es no negativo, o menos x, si x es negativo. ¿Qué significa esto? Si ustedes tienen un número positivo y le sacan el valor absoluto, queda exactamente igual. Si ustedes tienen un número negativo y le sacan el valor absoluto, lo multiplican por menos 1. Es decir, el resultado les queda Positivo. positivo, exactamente. Entonces, el valor absoluto siempre devuelve un número no negativo. ¿Ya? ¿Claro hasta ahí? Sí. Ya. Entonces, voy a dejar de grabar.